Bueno, para analizar más lo que ha estado pasando precisamente en el Congreso de Estados Unidos, tomamos contacto ahora con Heraldo Muñoz, especialista en relaciones internacionales y además ex canciller del gobierno chileno. ¿Cómo está, Heraldo? Vamos a corregir un poquito el volumen porque algo pasa con su micrófono, no sabemos si es problema de acá o está muteado, quizás. ¿Ahora? Ahora sí lo escuchamos perfecto. ¿Cómo está, Heraldo? Un gusto. Igualmente, muy bien, muy buenos días, Lucía. Muy buenos días para usted, muchas gracias una vez más por estar en contacto con DNews para explicarnos de qué forma tenemos que entender lo que ha pasado en Estados Unidos esta última semana. Nosotros lo encontramos de lejos, algo entretenido, ¿no es cierto?, que puede ser lo que significan las discusiones en la Cámara de Representantes, en la Casa de Representantes, en la Cámara Baja de Estados Unidos, pero esto ha significado también la pelea entre los republicanos, una consolidación de las fuerzas demócratas que, como también no es costumbre, han estado permanentemente apoyando a un solo candidato. ¿Cómo se lee esto también y qué vínculo tiene con lo que sucedió en las elecciones de medio término? Bueno, esta es una situación que no ocurría desde el año 1923, hace 100 años que no ocurría que se eligiera al presidente de la Cámara de Representantes, al Speaker, a través de tantas votaciones. De hecho, en 1923 fueron 9 votaciones, ahora van 11. Y este grupo de ultraderecha republicana no elige al candidato de la mayoría republicana. Y en el intertanto, los demócratas votan por su candidato, pero no tienen los votos para llegar a los 218, que son los votos que se necesitan para elegir al presidente. Entonces, algunos dicen que los demócratas están mirando con un paquete de cabritas, con popcorn, como en la película. Estamos viendo este espectáculo, que es un espectáculo bastante patético, que habla de que este grupo de 20 individuos que llegaron al Congreso son el símil de los que atacaron el Capitolio el 6 de enero del 2020, porque estas personas no llegan a legislar, llegan a desmontar la institución del Congreso. Ese es el propósito. Hay algunos comentaristas que hablan de que son terroristas políticos y que no tienen otro propósito sino que el destruir, y que ni siquiera le obedecen a Trump, que ha llamado a que estos 20 voten por McCarthy, que es el candidato de la mayoría republicana, y sin embargo no le prestan atención. Entonces, esta es una situación inédita que significa que los nuevos representantes elegidos no pueden ser juramentados, no pueden constituirse las comisiones. Si es que esto pasa del 13 de enero, no van a poder pagarle a los asesores que trabajan en las comisiones y que trabajan para los parlamentarios. Entonces, esto es un caos, no se va a poder legislar en definitiva. Entonces, esto de que sea un espectáculo y que los demócratas muy alineados, los 212 votan por su candidato, que no tiene la mayoría, por cierto, no es tanto el espectáculo, porque al final esto va a afectar la democracia, no se va a poder legislar si esto sigue, pero más aún, este grupo de ultraderecha ya le ha sacado concesiones a McCarthy para poder elegirlo, y sin embargo no le entregan los votos después de que da estas concesiones. Y eso va a significar que el presidente va a ser mucho más débil, va a tener mucho menos facultades, y hay que imaginarse entonces el tipo de legislación que va a ser impulsada por este grupo que está condicionando al resto. Así que esta es una situación verdaderamente muy preocupante en la principal democracia del mundo, que es Estados Unidos. Así que no es para solazarse, y yo creo que también los demócratas van a empezar a pensar que esto tiene que parar. Resolverse de alguna forma.
Efectivamente, por muy espectáculo que haya sido lo que hemos visto en estos últimos 3 días, ¿no es cierto? Como usted bien mencionaba, demócratas con palomitas mirando un poquito lo que está sucediendo entre los republicanos. Efectivamente, lo que está haciendo este grupo más extremo, que se considera además un grupo extremo que apoya a Trump, pero también en muchos de los casos apoyó el asalto al Capitolio, también entre ellas, por ejemplo, una de las representantes de Colorado que estuvo a punto de quedar fuera en las elecciones de medio mandato ahora, precisamente, entre otras cosas, porque su apoyo al debacle de la institucionalidad que significó ese asalto al Capitolio tampoco fue bien visto entre muchos republicanos. Y por eso me pregunto si no hay posibilidades de que los 212 votos de los demócratas, que esos son los consolidados, ¿no es cierto?, que tienen en la Cámara de Representantes, no pudieran llegar a encontrar algunas alianzas cruzando el puente con esos republicanos más moderados o más constitucionalistas. Bueno, se ha hablado de un plan B que podría ser que se elija a un alternativo a McCarthy, hay un par de nombres, y que sea con votos demócratas, lo que significaría, sin embargo, una suerte de arreglo para copresidir la Cámara de Representantes. Esto es bastante inédito, pero es una de las posibilidades de las cuales se habla. No sé si será posible. Evidentemente eso tendría que ser con el acuerdo de la mayoría republicana, para que no se fuguen votos. Porque, claro, ojo, la mayoría republicana, no hablemos de estos 20 ultraderechistas, sino que la mayoría es bastante conservadora. De hecho, se estima que una proporción mayoritaria de esos republicanos todavía no cree en la elección de Joe Biden o piensa que hubo fraude. Entonces, no digamos que claro, el resto de republicanos son progresistas, para nada. Pero bueno, podría haber un acuerdo con los demócratas y eso podría ser una solución. Lo que esperan otros, sin embargo, es que logren identificar o aislar, mejor dicho, a los 7 o 8 de los más recalcitrantes de los 20, para que algunos de los 20 empiecen a votar en las próximas votaciones y eso signifique ya que se consigan los votos necesarios. Pero a estas alturas van 11 votaciones y con las concesiones y con todos los gestos que se han hecho hace años, no se ha logrado dividir ese bloque de 20 votos. Claro, así que una alternativa es la que tú dices, de que se pueda de repente llegar a un acuerdo con los demócratas, pero eso no se ve todavía, está dentro del margen de las posibilidades, sin embargo. Claro, es bien interesante eso, porque una cosa es lo que pasa en pantalla, ¿no es cierto?, en las transmisiones, en los votos, en los discursos que se emiten en sala, y otra cosa son las negociaciones que se tienen que estar haciendo detrás, ¿no es cierto?, entre las distintas fuerzas. En ese contexto, como usted bien señalaba, estamos hablando de un grupo muy extremo que también ha desoído incluso el llamado del propio Donald Trump, porque en algún momento se señaló, estos son seguidores de Donald Trump, no van a estar de acuerdo con lo que señala la otra ala republicana. Donald Trump no se ha pronunciado, sin embargo, después termina efectivamente a través de sus redes sociales entregándole el apoyo a McCarthy y pidiéndole al resto que también lo haga. No significó nada. Lo que también, ojo, es una señal. En algún momento, y a propósito de Brasil, se decía el bolsonarismo va más allá de Bolsonaro. Quizás el trumpismo pasa lo mismo, va más allá de Donald Trump y lo que hace es haber reactivado unas fuerzas ultra, como usted decía, radicales, derechistas, que van más allá incluso de quien fuera en algún momento que les abrió la compuerta, ¿no es cierto?, para que surgieran y ya no hay quien los controle. Pero en esta búsqueda que usted señala es una búsqueda de destruir por dentro la institucionalidad, sí han solicitado algunas cosas al resto de los republicanos para obtener el apoyo. Dentro de esas cosas, ¿cuáles son a las que a usted le parece que son acciones que es posible atender y otras que definitivamente sería un pésimo camino para la institucionalidad estadounidense? Bueno, yo creo desde mi perspectiva que todas las cosas que piden estos 20 legisladores de ultraderecha no son aceptables. Por ejemplo, han pedido que un solo parlamentario
pueda provocar una votación para remover al presidente de la Cámara. Han pedido que un tercio de los integrantes de algunas comisiones sean elegidos por este grupo. Han pedido que enmiendas a legislaciones puedan hacerse a último minuto desde el Pleno de la Cámara. Todo eso le quita fuerza, le quita facultades al presidente de la Cámara. Ahora, de lo que mencionas de Trump, hay dos observaciones que tengo, quizás que llevan a concluir por qué Trump no ha logrado convencer a estos 20. Primero, porque Trump en su momento atacó a McCarthy. Entonces, existe la percepción de que está haciendo esto no tan convencido. No tan en serio. Que en el pasado lo atacó al que es ahora el candidato. Segundo, Trump se ha debilitado. Claro. Porque, recordemos, perdieron muchos de sus candidatos en las elecciones de medio término, los más radicales, y por lo tanto su candidatura presidencial de hecho está muy debilitada y le han salido bastantes candidatos al camino para competirle por la nominación republicana. Entonces estamos frente a un Trump debilitado, a un Trump distinto, un Trump derrotado básicamente en las elecciones de medio término por los candidatos que apoyó, y un candidato presidencial que ha sido rechazado por muchos republicanos y que tiene candidatos como Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que tiene claras aspiraciones presidenciales. Entonces, eso es lo que también explica el que Trump no haya sido capaz de convencer a estos 20 que hacen estas demandas francamente inéditas y que lo que harían sería debilitar la estructura, establecer el caos en el proceso legislativo de la Cámara de Representantes. Claro, de alguna manera son reformas prácticamente constitucionales, son enmiendas respecto de cómo puede funcionar. Recordemos que la Constitución de Estados Unidos no son solamente las páginas, las pocas páginas de lo iniciado ahí tras la independencia por los grandes padres fundadores, sino que son todos los procesos, y a eso me refiero cuando digo que son cambios constitucionales, porque son cambios al sistema político, de cómo actúa el sistema político, cómo están los pesos y contrapesos entre los poderes, también la posibilidad de legislar y cómo se legisla, que quedarían bajo las definiciones de este pequeño grupo de personas solamente por intentar consagrar una manera de, como usted señala, terminar generando un caos en la legislatura estadounidense. Algo que, como usted bien menciona, ha sido interesante, entretenido, pero de todas maneras alerta sobre el debilitamiento de esta democracia, ¿no es cierto? Lo que ya vimos en el asalto al Capitolio del 2020 precisamente puede seguir avanzando en su debilitamiento con estas estrategias. Me queda una sola pregunta. No es tampoco habitual que las fuerzas opositoras, en este caso demócratas, opositoras a la mayoría, porque son efectivamente el gobierno, pero quienes estén en el otro lado voten tan alineadamente. También pasa que algunos tienen un representante que les parece más adecuado. Son peleas internas que se dan siempre en las fuerzas políticas, sobre todo cuando se trata de dos partidos grandes, ¿no es cierto? En este caso, los demócratas han demostrado estar sostenidamente fuertes detrás de su candidato. ¿De qué forma también esto puede contribuir a las fuerzas demócratas? Bueno, yo creo que esta unidad que muestra la bancada demócrata, los 212 que votan alineadamente por el candidato que no tiene las posibilidades de ganar porque no alcanza a los 218, que es lo que se requiere. Claro, le faltan 6 votos. Yo creo que es una reacción a este chantaje a la democracia por parte de este sector ultraconservador. Entonces, frente a estos individuos que llegan básicamente a desmantelar la institución del Congreso, la reacción de los demócratas es cerrar filas, y por eso que han estado unidos
en la votación para su candidato. Y me parece muy bien. El presidente Joe Biden ha dicho, bueno, esta no es mi pelea, pero ha dicho al mismo tiempo que esto tiene que resolverse, que no puede continuar indefinidamente. No. O sea, básicamente aquí lo que habría es que un poder del Estado no estaría funcionando. No está funcionando. Claro. Recordemos a propósito de las discusiones, por ejemplo, sobre el proyecto de nueva Constitución que se instaló en Chile, que se cuestionaba mucho que se delegaran algunas posibilidades de, por ejemplo, discutir iniciativas con gasto fiscal, pero que surgieran desde el Congreso. En Estados Unidos la iniciativa exclusiva de gasto fiscal la tiene el Congreso. Entonces significa efectivamente, como usted señalaba al inicio, paralizar desde los sueldos de los funcionarios, las distintas formas en las que efectivamente funciona el Estado en su conjunto, queda de alguna manera en ascuas tras lo que está pasando en el Congreso. Muchas gracias, como siempre, Heraldo Muñoz, experto en relaciones internacionales, ex canciller chileno, también por su conversación, como siempre, aclaratoria, bien analítica también sobre lo que puede estar pasando, lográndonos invitar a hacer esa mirada mucho más profunda de lo que puede ser el espectáculo de la política desde lejos, ¿no es cierto?, que estamos viendo en Estados Unidos. Un abrazo, que esté muy bien y que tenga un muy buen año también. Igualmente. Chao.